Shalom hermanos, Baruch Hashem, que el Eterno les guarde y les bendiga nuevamente. Pues continuamos con la cuarta parte. Ya aquí finalizamos hermanos, esperando que sea de mucha ayuda, de mucha braja para cada uno de ustedes. Y cualquier duda pues pregunten. Yo siempre los invito a que se inscriban al canal, al tema que les mandé. Ahí están los 8 volúmenes para poder entender y comprender mejor la palabra. Ven qué interesante. Les voy a leer ahora, luego de todo esto que hemos visto. Dice que la ley dada por Constantino el 7 de marzo del año 321 después de Yahshua. Vean, después, vean, la iglesia católica no es primitiva, no existía, porque si hubiese existido, como dicen ellos, que son la primitiva, que son la verdad, o el cristianismo, vean, los hubiesen apedreado en aquella época, porque no, el Eterno no es idólatra, no permite la idolatría. Idólatras somos nosotros mismos también cuando nos idolatramos, nos enfrascamos en nuestros pensamientos, diciendo, bueno, día del domingo, pues en el cristianismo es día del Señor, somos idólatras también. Entonces la ley dada por Constantino el 7 de marzo del año 321 después de Yahshua HaMashiach, relativa al día de descanso, dice así: que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen el venerable día del sol. Vean, domingo, día del sol es, no dice día del eterno. Empero que los labradores atiendan con plena libertad el cultivo de los campos, ya que acontece a menudo que ningún otro día es tan adecuado para la siembra del grano o para plantar la viña. De aquí que no se debe dejar pasar el tiempo favorable concedido por el cielo. Vean, este es mandamiento de hombre. Bueno, que descansen pues el día del sol, domingo. Entonces, ¿estarás descansando en el verdadero día del reposo o día del sol? El nuevo Testamento, el nuevo Brit Hadashah, el domingo es considerado como el primer día de la semana y no más. Y no se encuentra un solo pasaje en donde se diga que este sea nombrado como día de reposo. Si alguien cree que hay alguna autoridad para observarlo como día de reposo, debe de fundarse en los pasajes siguientes. Juan 20:19. Veamos lo que dice Juan 20:19. Veamos lo que acabamos de leer aquí. Fue, ¿qué cosa? Establecido por Constantino. Ya lo decíamos, la fecha fue el 7 de marzo del año 321 después de Mashiach, no antes. Vean, hay que entender. Entonces Juan, decíamos, 20:19. Juan 20:19 dice así la bendita palabra del Eterno. Dice así: y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Yahshua, púsose en medio y díjoles: paz a vosotros. O sea, shalom, hay paz, hay salud, hay alegría, hay gozo. Vean, cuando nuestro maestro resucita, los visita en primer día de la semana. Vean, como una visita normal que usted puede hacerle a alguien, a un hermano o hermana. No dice dice del Shabbat. Vean, y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y sentándose, o sea, el día del sol, ¿verdad? Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Yahshua y púsose en medio de ellos y díjoles: paz a vosotros. Vean, vean qué interesante. ¿Verdad? No dice, verdad, no dice que hay que guardar pues día sábado. Está hablando que se apareció a ellos primer día de la semana luego de resucitado. Entonces no dice aquí que es día de reposo. Si alguien cree que hay alguna autoridad para observar como día de reposo, debe fundarse en los pasajes. En este pasaje se dice que los discípulos estaban reunidos no observando el domingo, sino que por miedo de los judíos. Vean, vemos aquí el texto: ellos estaban reunidos allí escondidos. No dice que estaban haciéndole este culto al Eterno, estaban adorando al Eterno, estaban allí reunidos, escondidos por miedo de la persecución, sí, por medio de los judíos. Entonces estaban encerrados. El primer día de la semana se menciona 8 veces en el Nuevo Testamento. Los 4 evangelios lo mencionan 6 veces. Consulte los pasajes siguientes: Mateo 28:1, usted lo puede ver en su Biblia; Marcos 16:1 y 2, y del versículo 1 al 2, Lucas 24:1, Juan 21 y versículo 19. Ninguna de estas citas autoriza que se guarde como día de reposo, y en las epístolas se menciona una vez y otra los hechos de los apóstoles, pero en ninguna de ellas se ordena que se repose ese día, según Hechos 27 y versículo 8.
Esta reunión tuvo lugar en la parte final del domingo, alargándose el discurso del apóstol hasta la medianoche, que era para el parte del lunes, pues el primer día termina con la puesta de sol y como consecuencia no hay evidencia para santificación de tal día. En 1 Corintios 16, 1 y 12 menciona por última vez en el Nuevo Testamento. En este pasaje creen algunos que hay pruebas para tener reuniones dominicales. Para el pasaje afirma todo lo contrario, pues dice cada uno aparte en su casa, no dice que lleve a la iglesia, solamente ordena que desde el domingo, que es primer día de la semana de trabajo, aparte en su casa propia lo que Dios le hubiere bendecido. Esta colecta era para los hermanos pobres de Jerusalén. Véanse los pasajes siguientes, Hechos 11, 27 y su versículo 30 y Romanos 15, 25 y 27. Vean, no se vaya a confundir, hermano o hermana. Entonces vean qué interesante. Yo cierro esto con ustedes, hermanos. Qué interesante todo esto que hemos visto por esa pregunta que surge. Vean que por eso es bueno, es importante preguntar. Vaya, ahora aquí se cumple y cerramos lo que dice la palabra del Eterno. Porque por gracia soy salvo. Vean, por gracia soy salvo. No vayan a malentender, interpretar el texto. Bueno, la sangre de él, del Cordero, nos vino a salvar y redimir de pecado, sí, del pecado de ignorancia, de toda maldad. Pero ¿para qué cosa los vino a redimir, a perdonar? Para que obedeciéramos, para que permaneciéramos en el camino de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Nos hará libres, es obedecer los mandamientos. Eso es, por gracia soy salvo. Y que nuestra emuná, nuestra fe, esto no es de vosotros, sino pues donde Dios esa fe, Dios la pone en nuestro corazón, esa emuná, para que nosotros creamos a la verdad, creamos y permanezcamos de una vez por todas en Él y que no estemos ahí con el pensamiento de domingo, ya no. Vean qué interesante, lo hemos visto y confirmado conforme los textos, conforme la escritura, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Vemos, somos hechura suya, criados en Yahshua HaMashiach por buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Vean todo esto. Por tanto, oiga, nos está diciendo, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne. Vean, entonces aquí se cumple que si era solo para Israel, ahora tenemos un problema nosotros aquí. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que era llamado incircuncisión, estamos incircuncisos de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra vista, cuando no entendemos la palabra. Entonces vean, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que era llamado circuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais, vean aquel tiempo que dice usted era solo para Israel. El Eterno ya con su infinito amor nos tenía preparados para incorporarlos también juntamente con la casa de Israel y la casa de Judá. Aquí sí tenemos ya problemas, si no obedecemos los mandamientos, pues no vamos a entrar al Olam Jabal, paraíso venidero, cuando venga nuestro Yahshua HaMashiach por su segunda vez. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que era llamado circuncisión, por lo que es llamada circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin qué cosa, sin Yahshua HaMashiach, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ya no teníamos nada, alejados completamente, pero ahora tenemos un gran problema ya, porque dice alejados de la república de Israel. ¿Y qué sucede cuando... Vean qué sucede, no teníamos ese pasaporte, ahora sí ya lo tenemos a través de que conocemos a nuestro Mesías, conocemos la verdad, nos hará libre. Mas ahora con Yahshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Cordero, la sangre de Yahshua. Vean, entonces nos da el pasaporte, nos lo sella, nos lo firma para que podamos entrar. Más, vean, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aquella que no permitía que entraran en aquel tiempo los extranjeros, y si entraban pues se circuncidaban, pues no eran bien vistos delante del pueblo de Israel, pero para nuestro Dios ese era el propósito. Cuando Él muere, esa es la llave, la clave que dijo, consumado es, quiso decir que había ahora entrada para usted y para mí, para el pueblo de Israel y nosotros los gentiles incorporados ahora. Vean, derrimiendo su carne las enemistades de la ley de los mandamientos en orden a ritos para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la shalom, la paz para usted y para mí, reconciliar por qué cosa, por la cruz con Dios, ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades, aquello que vean, las enemistades que vean, bueno, es solo para Israel, no para el extranjero.
Por eso el Eterno dijo que si algún extranjero quisiera peregrinar entre vosotros, séale circuncidado. Ahora la circuncisión de nosotros es en el corazón, en nuestra mente. Por eso dijo el Eterno a través del profeta Jeremías, el Nabi, que después de aquellos días derramaré mi espíritu, ¿qué cosa? Y daré mis leyes en el corazón y en las mentes de quienes, de nosotros los gentiles y la casa de Israel, los perdidos en la diáspora. Vean, y reconciliar por la cruz de Dios ambos en un mismo cuerpo, una misma mente, un mismo sentir, matando en ella las enemistades, y vino y anunció la paz. Efesios, estoy leyendo Efesios 2:14 en adelante, 2:11 en adelante. Y reconciliar por la cruz, vean, y vino y anunció la Shalom a vosotros que estabais lejos y a los que estaban, ¿qué cosa? Cerca, vean, a los lejos, a los de cerca. ¿Quiénes éramos los de lejos? Nosotros, los de cerca, la casa de Israel, la casa de Judá, y los de lejos nosotros, los gentiles. Así que vean, ahí vino a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu del Abacadosh, vean, el del Padre. Entonces, por un mismo espíritu, entonces no hay otro espíritu dado. Fueron dados estos mandamientos con el dedo de Elohim en el monte Sinaí, por eso dice, por un mismo espíritu, no hay dos espíritus. Si ustedes se reúnen domingo, pues viven otro espíritu de demonio. Es una orden dada por el hombre que se inventó día de domingo, el día del Señor. No, es error. Sabemos ya el día correcto, el día verdadero, pues esa es la llave que nos va a llevar a la vida eterna. Así que ya no soy, oiga, qué interesante, Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Vean, santo es aquel que obedece los mandamientos, que permanece en la verdad, en el Shabbat y su fiesta. Vean, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Yahshua mismo, el cual compaginado todo el edificio va creciendo para ser un templo santo del Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de quién, de Dios en espíritu. Que vean, dice el versículo 3 y su verso 6, que los gentiles sean juntamente herederos. ¿Quiere ser usted tomar esa herencia? ¿Quiere usted permanecer en esa herencia, tener la herencia verdadera, la palabra verdadera? Que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados, o sea, que se incorporen, dice aquel que quiere oír, que venga los sábados para aprender. Quiere decir que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Yahshua por la enseñanza, o sea, por la palabra, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Elohim que me ha sido dada, según la operación de su potencia, dice Pablo, está hablando aquí a los Efesios. Vean que si usted quiere ser incorporado y que consorte de la promesa de nuestro Yahshua HaMashiach por el Evangelio, o sea, por la verdad, por las Besorot, del cual yo soy hecho ministro. Dice, él era nuestro ministro que había preparado después de la muerte de nuestro Mashiach a Pablo, a Shaul, a mí que soy menos de que él más. Vean qué interesante. Entonces, que los gentiles sean incorporados y sean consortes, o sea, que obedezcan, que vengan los sábados. ¿Para qué van a venir el sábado? Para aprender, para obedecer. Es de que Shalom y Baruch Hashem a todos, que esta brajá llegue a cada uno de sus lugares y sus países donde van a escuchar este audio. Benru. Amén.